En líneas generales, el sector de hidrocarburos en esos 30 años aportó cerca del 3% del PBI nacional y atrajo 20.000 millones de dólares de inversión para exploración y explotación de hidrocarburos. Además, también ha generado más de 110.000 millones de soles de aportes fiscales entre impuestos y regalías. Y en términos de canon gasífero, se produjo aproximadamente 50.000 millones de soles de canon gasífero para las regiones productoras de hidrocarburos, ¿no? Y el sector de hidrocarburos, por cada 15.000 dólares de inversión, genera 3 puestos de trabajo entre directos e indirectos, ¿no? Entonces es un aporte muy importante, ¿no? Y lamentablemente en este contexto estamos en una situación en donde se ha dejado de promover la inversión y se está pasando un modelo estatista, ¿no? Que es un modelo que ya fracasó en los años de 1980 y que estamos viendo en Bolivia que también ha fracasado, ¿no? Porque no hay gas natural suficiente en Bolivia para sostener su economía, ¿no? Entonces no debemos volver a esas experiencias que han fallado, ¿no? Con los recursos de canon transferidos, que ascienden a cerca de 50.000 millones de soles, se hubieran podido construir, si hubiéramos hecho obras públicas, hospitales de alta complejidad, ¿no? De cientos de postas médicas, colegios de alto rendimiento. Hubiéramos podido construir 2 carreteras centrales nuevas de penetración de esa calidad, como la que se está haciendo ahorita la Daniel Alcides Carrión. Y evidentemente el tema es que ahorita no hay mucha transparencia de qué cosas se hace con el canon, ¿no? Se genera el canon, pero no sabemos qué hacen las autoridades regionales o locales con estos recursos, ¿no? A mí me preocupa este tema de que Petroperú haya, digamos, capturado a las entidades públicas como Perupetro o el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ahora hay un cambio de ministro, felizmente, entonces eso nos da bastante optimismo, pero antes de eso todo estaba direccionado a apoyar a Petroperú. Entonces el tema de Petroperú tiene que manejarse por otro canal. La función de Perupetro es maximizar la inversión para poder desarrollar más reservas de hidrocarburos y crear valor para la sociedad. No está para hacer el salvataje a Petroperú, y ahí es donde viene la crítica. Se pierde mucho dinero porque en los contratos que ha firmado Perupetro con Petroperú, que son temporales, no hay ningún nivel de inversión, porque son contratos de explotación que solamente operan el lote, y lo que está ocurriendo es que Petroperú lo que va a hacer es descremar esos lotes y los va a dejar secos en los próximos años. Ese es el problema. Entonces estamos perdiendo mucho dinero. Más de 1.000, podríamos estar hablando de 500 millones de dólares, 700 millones de dólares que se está dejando de invertir por la intervención estatal, ¿no? Los directores de Petroperú deberían ser directores independientes y altamente calificados, sin ningún tinte político, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es que la reorganización y reestructuración tiene que despolitizarse y centrarse en resolver el problema financiero de Petroperú, que es la deuda que se ha generado por la refinería de Talara, ¿no? Ese es el tema, ahí deberían apuntar. Mire, la inversión en Talara asciende a los 6.500 millones de dólares, ¿no? Revelado por los propios estados financieros de Petroperú. Pero nadie habla de los intereses del servicio de la deuda, porque estamos hablando de un endeudamiento a cerca de 15 años. Y con esos intereses que hay que pagar, porque son intereses que hay que pagar, podemos estar hablando de 2.500 millones de dólares más. O sea que todo el tema de Talara podría estar llegando a los 9.000 millones de dólares, más o menos, 8.000 a 9.000 millones de dólares. Todo el tema de inversión en capital y el pago de los intereses de la deuda. Entonces, ¿cuánto yo puedo recuperar de eso con el margen de refino? No tanto, porque los márgenes de refino en el mundo están cayendo debido a que hay un proceso de transición energética. Se está empezando a dejar de usar mucho petróleo y vamos a pasar a la energía renovable, los carros eléctricos, el gas natural licuado, por ejemplo. Entonces es bastante incierto, ¿no? que los márgenes de refino puedan sostener el pago de la deuda, ¿no? Ese es el tema que tendría que promover el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, de transparentar eso para que todos sepamos qué es lo que va a pasar. El punto final que yo quiero enfatizar es que se tiene que también pensar en reorganizar a Perupetro. Yo pienso que tiene que haber un cambio de dirección urgente en Perupetro y despolitizar su gestión para que recupere su rol promotor de la inversión, ¿no? Y podamos tener licitaciones competitivas o rondas de asignación que traigan los mejores contratistas petroleros para desarrollar las reservas de hidrocarburos y gas que tenemos en Colombia, en Argentina, en México, ¿no? En Brasil se hacen rondas de licitación y ha sido muy exitosas para atraer capital privado y evitar arriesgar los fondos del Tesoro Público en actividades de riesgo, ¿no? Como se quiere hacer ahora con Petroperú, ¿no?
Yo saludo la designación del ingeniero Rómulo mucho porque es un profesional calificado, tiene una experiencia de cerca de 40 años en la industria de recursos naturales y minería, ha ocupado diferentes cargos directivos en organizaciones importantes del sector y ha sido viceministro de Minas, con lo cual tiene experiencia de gestión pública. Entonces, tiene todos los elementos meritocráticos y profesionales para hacer una buena gestión, ¿no?